Capítulo 15. Cómo burlar a los 6 fantasmas del miedo. Haga un inventario de sí mismo a medida que lea este último capítulo y descubra cuántos de estos fantasmas se interponen en su camino. Antes de que uno pueda usar con éxito cualquier parte de esta filosofía, su mente debe estar preparada para recibirla. La preparación no es difícil. Empieza con el estudio, el análisis y la comprensión de 3 enemigos que deben eliminarse y que son los siguientes: la indecisión, la duda y el miedo. El sexto sentido nunca funcionará mientras permanezcan en su mente estos 3 enemigos o alguno de ellos. Los integrantes de este malvado trío están íntimamente relacionados. Donde se encuentre uno, los otros 2 estarán muy cerca. La indecisión es el vástago del miedo. Es conveniente que el lector lo recuerde a medida que lea. La indecisión se cristaliza en duda y juntas se combinan para convertirse en miedo. El proceso de combinación normalmente es lento y es una de las razones que explican por qué estos 3 enemigos son tan peligrosos. Germinan y crecen sin que pueda observar su presencia. El resto del capítulo describe un fin que debe alcanzar para que la filosofía en general pueda ponerse en práctica. También analiza una condición que ha reducido a la pobreza a un vasto número de gente y expone una verdad que deben comprender todos los que desean acumular riquezas, tanto si es en términos de dinero como de su estado mental, mucho más valioso que el dinero. El objetivo de este capítulo es centrar la atención en las causas y la curación de los 6 temores básicos. Antes de poder dominar al enemigo, debemos saber su nombre, sus hábitos y su domicilio. A medida que lea, el lector debe analizar detenidamente y determinar si alguno de estos 6 temores se ha unido a él. No se deje engañar por los hábitos de estos sutiles enemigos. Algunas veces permanecen escondidos en el subconsciente, donde son difíciles de localizar y todavía más difíciles de eliminar. Los 6 temores básicos. Existen 6 temores básicos que en conjunto todos los seres humanos sufren en alguna otra ocasión. Toda persona que no sufra los 6 a la vez puede considerarse afortunada. Citados en función de la frecuencia con que suelen aparecer son: temor a la pobreza, temor a las críticas, temor a la mala salud, temor a la pérdida del amor de alguien, temor a envejecer, temor a la muerte. En el fondo de las principales preocupaciones. Todas las demás temores son de menor importancia y pueden agruparse en alguno de estos 6. El predominio de estos miedos, que son una maldición para el mundo, funciona por ciclos. Durante casi 6 años, mientras tenía lugar la depresión estadounidense, nos debatimos con el ciclo del temor a la pobreza. Durante la Primera Guerra Mundial, estuvimos en el ciclo del temor a la muerte. Justo después de la guerra, pasamos por el ciclo del temor a la mala salud, como quedó evidente por la epidemia de enfermedades que se expandieron por todo el mundo. Los temores no son más que estados mentales, el estado mental que uno está sujeto al control y la dirección. Los médicos, como todos saben, están menos sujetos a las enfermedades que el gran público por el hecho de que los médicos no temen a las enfermedades. Los médicos, sin miedo ni dudas, se han dado a conocer para contactar cada día físicamente con cientos de personas que sufrían de enfermedades tan contagiosas como la varicela y no haberse contagiado. Su inmunidad contra la enfermedad consistía en gran medida, sino exclusivamente, por su absoluta falta de miedo. El ser humano no puede crear nada que primero no conciba en forma de impulso del pensamiento. A esta afirmación le sigue otra de mayor importancia. Los impulsos del pensamiento del ser humano empiezan inmediatamente a convertirse en su equivalente físico, sean estos pensamientos voluntarios o involuntarios. Los impulsos del pensamiento que se recogen del éter por mera casualidad, pensamientos que han emitido otras mentes, pueden determinar el propio destino económico, empresarial, profesional o social con la misma exactitud que los impulsos del pensamiento que uno crea intencional y deliberadamente. Aquí exponemos los fundamentos para presentar un hecho de gran importancia para la persona que no entiende por qué algunas personas parecen ser afortunadas, mientras que otras con igual o mayor capacidad, educación, experiencia y capacidad intelectual parecen estar destinadas a pasearse con la desgracia. Esto puede explicarse por el hecho de que todo ser humano tiene la capacidad de controlar completamente su propia mente, y con este control, obviamente, toda persona puede abrir su mente a los vagos impulsos del pensamiento que emiten otros cerebros, o cerrar la puerta herméticamente y admitir solo los impulsos que elija.
La naturaleza ha investido al ser humano con el control absoluto de una sola cosa, que es el pensamiento. Esto relacionado con el hecho de que todo lo que crea el ser humano empieza en forma de pensamiento. Acerca a uno al principio mediante el que puede dominarse el miedo. Sí es cierto que todo pensamiento tiende a vestirse con su equivalente físico, y es verdad, más allá de todas las dudas, es igualmente cierto que los impulsos del pensamiento de miedo y pobreza no pueden traducirse en términos de coraje y ganancias económicas. El temor a la pobreza. No puede haber correspondencia entre la pobreza y la riqueza. Los caminos que llevan a la pobreza y a la riqueza tienen direcciones opuestas. Si uno desea riquezas, debe negarse a aceptar toda circunstancia que lleve a la pobreza. La palabra riqueza se utiliza aquí en su sentido más amplio, referente a las posiciones económica, espiritual, mental y material. El punto inicial del camino que lleva a las riquezas es el deseo. En el primer capítulo, el lector recibió todas las instrucciones para hacer un uso adecuado del deseo. En este capítulo sobre los temores, dispone de unas instrucciones completas para la preparación de su mente para hacer un uso práctico del deseo. Este es el lugar para que el lector se proponga un desafío que determinará definitivamente la cantidad que ha absorbido de esta filosofía. Aquí es donde puede convertir la profecía y la predicción exactamente en lo que el futuro está reservado para usted. Si después de leer este capítulo está dispuesto a aceptar la pobreza, también deberá decidirse a recibir la pobreza. Es una decisión que no puede evitar. Si exige riquezas, debe determinar en qué forma y cantidad necesitará para estar satisfecho. Conoce el camino que lleva a las riquezas. Se le ha dado un mapa que si lo sigue lo mantendrá en el camino. Si no empieza o se detiene antes de llegar, no podrá culpar a nadie más que a sí mismo. Es responsabilidad suya. Ninguna excusa lo salvará de aceptar su responsabilidad si fracasa o se niega a pedirle riquezas a la vida, porque la aceptación solo necesita una cosa. Casualmente, lo único que puede controlar es el estado mental. Un estado mental es algo que uno asume. No puede comprarse, debe crearse. El temor a la pobreza es un estado mental, nada más, pero es suficiente para destruir las posibilidades de éxito en cualquier empresa. Una verdad que se hizo dolorosamente evidente durante la depresión. Este temor paraliza la facultad de razonamiento, destruye la facultad de la imaginación, extermina la confianza en uno mismo, socava el entusiasmo, desalienta la iniciativa, lleva la incertidumbre, fomenta la demora, se lleva el entusiasmo y hace que el autocontrol resulte imposible. Se lleva el encanto de la personalidad, destruye la posibilidad de pensar adecuadamente, distrae la concentración de los esfuerzos, domina la persistencia, convierte en nada la fuerza de voluntad, destruye la ambición, opaca la memoria e invita al fracaso de cualquier forma posible. Termina con el amor y con las emociones más bondadosas, desalienta la amistad e invita al desastre de todo tipo, conduce al desvelo, el sufrimiento y la infelicidad. Y todo esto a pesar de que vivimos en un mundo con sobreabundancia de todo lo que el corazón podría desear, con nada que se interponga entre nosotros y nuestros deseos, excepto la falta de un propósito definido. El miedo a la pobreza es sin duda el más destructivo de todos los miedos. Encabeza la lista porque es el más difícil de vencer. Se necesita un valor considerable para exponer la verdad sobre el origen de este miedo y aún más para aceptarlo. El miedo a la pobreza surgió de la tendencia innata del ser humano de devorar económicamente al prójimo. Casi todos los animales están movidos por instinto, pero su capacidad de pensar es limitada. Por consiguiente, devoran a los demás físicamente. El ser humano, con su sensación superior de intuición, con la capacidad de pensar y razonar, no se come el cuerpo de su prójimo, porque logra más satisfacción al comérselo económicamente. El ser humano es tan avaricioso que todas las leyes que existen se han promulgado para salvaguardarlo de sus semejantes. De todas las épocas del mundo de las que sabemos algo, la que vivimos parece destacarse por la locura del ser humano por el dinero. Un individuo no vale nada si no puede mostrar una generosa cuenta bancaria, pero si tiene dinero, independientemente de cómo lo haya adquirido, es un rey o un mandamás. Está por encima de la ley, gobierna en política, domina en los negocios y el mundo entero se inclina con una reverencia cuando pasa por delante. Nada le da al hombre tanto sufrimiento y humillación como la pobreza.
Solo aquellos que han experimentado la pobreza comprenden el completo significado de esta afirmación. No es de extrañar que el hombre tema la pobreza. A lo largo de una serie de experiencias heredadas, el ser humano ha aprendido, sin lugar a dudas, que existen personas en las que no se puede confiar en lo que respecta a asuntos de dinero y posesiones terrenales. Se trata de una acusación mordaz y lo peor de todo es que es verdad. La mayoría de los matrimonios están motivados por la riqueza que posee uno o ambos cónyuges. No es de extrañar, por lo tanto, que los tribunales de divorcios estén tan abarrotados. El ser humano es tan ansioso por poseer riquezas que las adquirirá de cualquier forma que pueda, por medio de métodos legales si es posible o mediante otros métodos si es necesario. Un autoanálisis puede revelar debilidades que a uno le gusta admitir. Este tipo de examen es esencial para todos los que elijan a la vida algo más que mediocridad y pobreza. El lector debe recordar, a medida que se analice punto por punto, que es a la vez el tribunal y el jurado, el fiscal y el abogado de la defensa, el demandante y el acusado. Debe encarar los hechos honestamente, hacerse preguntas concretas y exigir respuestas directas. Cuando termine el autoanálisis, sabrá más sobre sí mismo. Si no cree que pueda ser un juez imparcial en esta autoevaluación, puede pedirle a alguien que lo conozca bien que le haga de juez mientras se interroga a sí mismo. Está persiguiendo la verdad. Consígala, independientemente de su coste, a pesar de que pueda avergonzarle de manera temporal. La mayoría de las personas, si se les preguntara qué es lo que más temen, contestarían: yo no temo a nada. Esta respuesta sería incorrecta porque pocas personas saben que están limitadas, impedidas y azotadas espiritual y físicamente por algún tipo de miedo. La emoción del miedo es tan sutil y profundamente arraigada que uno puede pasarse toda la vida cargando con ella sin jamás reconocer su presencia. Solo un análisis valiente revelará la presencia de este enemigo universal. Cuando el lector empiece el análisis, debe indagar profundamente en su carácter. He aquí una lista de los síntomas que debería buscar. Síntomas del temor a la pobreza. Indiferencia. Se expresa habitualmente con falta de ambición, disposición a tolerar la pobreza, aceptación de cualquier compensación que la vida le ofrezca sin protestar, pereza mental y física, falta de iniciativa, de imaginación, de entusiasmo y de autocontrol. Indecisión. El hábito de permitir que los demás piensen por uno mismo, de nadar entre dos aguas. Duda. Generalmente se expresa con excusas ideadas para encubrir, encontrar una explicación convincente o disculparse por sus propios fracasos, y algunas veces se expresa en forma de envidia o críticas a aquellos que prosperan. Preocupación. Normalmente se manifiesta en la búsqueda de defectos en los demás, en una tendencia a gastarse más dinero del que se gana, en el descuido de la apariencia, en una ingesta excesiva de bebidas alcohólicas y algunas veces en el uso de narcóticos, en nerviosismo, falta de aplomo, timidez y desconfianza. Exceso de precaución, el hábito de buscar el lado negativo de toda circunstancia, pensar y hablar del posible fracaso en lugar de concentrarse en los medios para triunfar, conocer todos los caminos que llevan al desastre, pero nunca buscar planes para evitar el fracaso. Esperar el momento adecuado, para empezar a poner las ideas y los planes en acción, hasta que la espera se convierte en un hábito permanente. Recordar a aquellos que han fracasado y olvidarse de los que han tenido éxito. Ver el agujero de la rosquilla, pero pasar por alto la rosquilla. El pesimismo que lleva a la indigestión, a una lenta eliminación, al envenenamiento, al mal aliento y la mala disposición. Aplazamiento. El hábito de dejar para mañana lo que debería haber hecho hace un año y dedicar mucho tiempo a la elaboración de excusas. El síntoma está estrechamente relacionado con el exceso de preocupación, la duda y la preocupación. Se caracteriza por negar o aceptar la responsabilidad cuando puede evitarse, en la disposición a comprometerse en lugar de luchar, en comprometerse con las dificultades en lugar de dominarlas y utilizarlas como medios para progresar, en negociar con la vida por un penique, en lugar de pedirle prosperidad, opulencias, riquezas, satisfacción y felicidad, en planear qué hacer si aún no lo alcanza el fracaso, en lugar de quemar todas las naves e imposibilitar la retirada, en la debilidad o muchas veces una carencia total de confianza en uno mismo,
de concreción del propósito, de autocontrol, de iniciativa, de entusiasmo, de ambición, de capacidad de razonar de manera económica y sólida, en esperar ser pobre en lugar de exigir riquezas, en asociarse con aquellos que aceptan la pobreza en lugar de buscar la compañía de aquellos que piden y reciben riquezas. El dinero habla. Algunos se preguntarán, ¿por qué escribiste un libro sobre el dinero? ¿Por qué medir la riqueza solo en dólares? Algunos creerán, y no sin razón, que hay otras formas de riquezas más deseables que el dinero. Sí, hay riquezas que no pueden medirse en dólares, pero hay millones de personas que dirán, dame todo el dinero que necesito y encontraré todo lo demás. El principal motivo por el que he escrito este libro sobre cómo conseguir dinero es porque el mundo ha pasado recientemente por una situación que ha dejado a millones de personas paralizadas con el temor a la pobreza. Wes Buchbinder, en el New York World Telegram, descubrió muy bien lo que provoca en las personas este tipo de miedo. El dinero solo son conchas de almejas, discos de metal o piezas de papel, y hay tesoros del corazón y del alma que el dinero no puede comprar, pero la mayoría de las personas cuando están en quiebra son incapaces de tener este presente y mantener su estado de ánimo. Cuando una persona se viene abajo y está en la calle, incapaz de conseguir ningún trabajo, algo ocurre en su espíritu que puede observar en la caída de sus hombros, la colocación de su sombrero, su manera de andar y su mirada. No puede escapar de un sentimiento de inferioridad respecto a las personas con un empleo estable, incluso a pesar de saber que no son iguales a él en su carácter, inteligencia o capacidad. Estas personas, incluso sus amigos, tienen por otro lado un sentimiento de superioridad y lo consideran tal vez inconscientemente una víctima. Quizás pida algún préstamo durante un tiempo, pero no lo suficientes para vivir a su modo habitual, y no puede pedir préstamos durante mucho tiempo. Sin embargo, el mismo acto de pedir un préstamo cuando uno lo hace simplemente para vivir es una experiencia deprimente, y el dinero carece del poder que tiene el dinero que uno se gana para reavivar el estado de ánimo. Por supuesto, esto no hace referencia a los vagos o a los perezosos, sino a las personas con ambiciones normales y respeto por sí mismas. Las mujeres ocultan la desesperación. Las mujeres que se hallan en el mismo apuro son algo distintas. En cierta forma, no consideramos que las mujeres pueden ser indigentes. Rara vez las vemos pedir en la calle y cuando las vemos, no las identificamos por los mismos signos que caracterizan a los hombres mendigos. Por supuesto, no me refiero a las andrajosas que van arrastrando los pies por las calles de la ciudad y que son homólogas a los vagabundos confirmados. Me refiero a las mujeres razonablemente jóvenes, decentes e inteligentes. Debe de haber muchas de ellas, pero su desesperación no es palpable. Tal vez se suiciden. Cuando un hombre así está sin dinero y sin empleo, tiene tiempo de sobra para rumiar. Tal vez viaje kilómetros por un empleo y descubra que el trabajo ya está cubierto o que es uno de esos trabajos que no tienen un salario básico, sino únicamente una comisión por las ventas de algún chisme inútil que nadie compraría más que por lástima. Tras rechazarlo se encuentra de nuevo en la calle sin ningún lugar concreto a donde ir, de modo que camina y camina. Observa los artículos de lujo que hay detrás de los escaparates y que no son para él, se siente inferior y deja pasar a las personas que se detienen a mirar con mucho interés. Deambula por la estación de ferrocarril o se sienta en la biblioteca para relajar las piernas y absorber un poco de calor, pero eso no es buscar un trabajo, de modo que se pone en marcha otra vez. Tal vez no lo sepa, pero su falta de rumbo lo delata, incluso aunque su aspecto no. Puede ir bien vestido con las prendas de cuando tenía un trabajo estable, pero su atuendo no puede disfrazar la tristeza. El dinero marca la diferencia. Ve a miles de personas contables, dependientes, químicos o conductores ocupados en su trabajo y los envidia desde el fondo de su alma. Tienen su independencia, su respeto y su madurez, y él no puede convencerse de que también es un buen hombre, a pesar de que lo intente rebatir y llegue a un veredicto favorable hora tras hora. Lo único que marca esta diferencia en él es el dinero. Con un poco de dinero podría volverse a ser el mismo. Algunos empleadores sacan el más vergonzoso provecho de las personas que están abatidas y sin empleo. Las agencias entregan pequeñas tarjetas coloreadas que ofrecen sueldos miserables a los hombres en quiebra. $12 a la semana,
$15 a la semana, un trabajo de $18 semanales en un chollo, y cualquiera que pueda ofrecer $25 semanales no oferta el trabajo frente a una agencia en una tarjeta coloreada. Tengo un anuncio clasificado recortado de un periódico local en el que se pide un dependiente que sea buen calígrafo para atender llamadas en una tienda de bocadillos de 11 a 12 por $8 al mes. No 8 a la semana, sino al mes. El anunciante también dice: declare su religión. ¿Puede uno imaginarse el brutal descaro de alguien que pide un buen calígrafo por 11 centavos la hora y que indaga acerca de la religión de la víctima? Pero eso es lo que ofrecen a la gente que está en quiebra. El temor a las críticas. Nadie puede afirmar rotundamente cómo las personas manifestaron por primera vez este miedo, pero una cosa es cierta: ha adquirido un grado muy desarrollado. Algunos creen que este miedo apareció por primera vez cuando la política se convirtió en una profesión. Otros creen que puede remontarse a la época en la que las mujeres empezaron a preocuparse por primera vez en los estilos de vestir. Yo, que no soy humorista ni profeta, me inclino a atribuir el miedo a las críticas a esa parte innata de la naturaleza humana que impulsa a las personas no solo a quitarle los bienes y las mercancías a sus semejantes, sino a justificar sus acciones mediante críticas al carácter de su prójimo. Es un hecho bien sabido que un ladrón critica al individuo al que le ha robado, y que los políticos no aspiran a su cargo mediante la demostración de sus propias virtudes y cualificaciones, sino tratando de deshonrar a la oposición. El miedo a las críticas puede adoptar muchas formas, la mayoría de las cuales son insignificantes y triviales. Los hombres calvos, por ejemplo, son calvos por su miedo a las críticas. El cabello se cae debido a las bandas apretadas de los sombreros que cortan la circulación de las raíces del cabello. Los hombres no llevan sombrero porque realmente los necesiten, sino porque todos lo llevan. El individuo cae en la misma línea y hace lo mismo, no sea que algún otro individuo lo critique. Las mujeres rara vez son calvas, ni siquiera tienen poco cabello, porque llevan sombreros que se adaptan a su cabeza holgadamente, pues el único propósito de los sombreros es que sirvan de adorno. Sin embargo, no debe suponerse que las mujeres están libres del miedo a las críticas. Si alguna mujer afirma ser superior a un hombre respecto a este miedo, puede pedírsele que salga a la calle con un sombrero de época de 1890. Los astutos fabricantes de prendas de ropa no han tardado en capitalizar este básico temor a las críticas con el que está maldita la humanidad. Cada temporada cambian los estilos de muchas prendas de vestir. ¿Quién establece los estilos? Sin duda, no es el comprador de ropa ni el fabricante. ¿Por qué cambian los estilos tan a menudo? La respuesta es obvia. Cambian los estilos para así poder vender más ropa. Por la misma razón, los fabricantes de automóviles, con muy pocas y sensatas excepciones, cambian los estilos de los modelos cada temporada. Ningún hombre quiere conducir un automóvil que no sea el último modelo, a pesar de que el modelo más antiguo sea en realidad mejor. He descrito la manera en que las personas se comportan bajo la influencia del miedo a las críticas en lo que respecta a pequeños e insignificantes aspectos de la vida. Examinemos ahora el comportamiento humano cuando este miedo afecta a las personas en relación con acontecimientos más importantes de las relaciones humanas. Consideremos, por ejemplo, a prácticamente cualquier persona que haya llegado a la edad de madurez mental, de los 35 a los 40 años de media general. Y si pudiéramos leer los pensamientos secretos de su mente, encontraríamos una incredulidad muy resuelta en la mayoría de las fábulas que enseñaban casi todos los dogmáticos y teólogos hace unas pocas décadas. En alguna ocasión, sin embargo, encontraríamos alguna persona que tiene el coraje de declarar abiertamente su creencia en el tema. La mayoría de las personas, si se las presiona lo suficiente, mentirían antes de admitir que no se creen las historias asociadas con esta forma de religión que mantuvo a las personas en la esclavitud antes de la edad de los descubrimientos científicos y la educación. ¿Por qué las personas corrientes, incluso en esta época de sabiduría, evitan negar su creencia en las fábulas que fueron la base de la mayoría de las religiones hace unas décadas? La respuesta es por miedo a las críticas. Hombres y mujeres fueron duramente criticados por atreverse a expresar su incredulidad en los fantasmas. No es de extrañar
que hayamos heredado una conciencia que nos hace temer a las críticas. Había una época no hace mucho tiempo en que las críticas conllevaban severos castigos y en algunos países todavía es así. El temor a las críticas despoja al ser humano de su iniciativa, destruye su capacidad de imaginación, limita su individualidad, sustrae su confianza en sí mismo y le hace daño de 100 maneras distintas. Los padres a veces hacen un daño irreparable a sus hijos cuando los critican. La madre de uno de mis amigos de la infancia solía castigarlo con una bofetada casi cada día, completando su tarea con la frase: aterrizarás en la cárcel antes de los 20. A los 17 años fue enviado a un reformatorio. Las críticas son el tipo del servicio del que todos tenemos demasiado. Todo el mundo tiene una provisión que entrega de forma gratuita, tanto si se lo piden como si no. Los propios familiares más cercanos a veces son los peores infractores. Debería estar reconocido como un crimen. En realidad es un crimen de la peor naturaleza. Que cualquier padre o madre creara complejos de inferioridad en la mente de un niño por medio de críticas innecesarias. Los empleadores que comprenden la naturaleza humana sacan lo mejor de las personas no mediante críticas, sino por medio de sugerencias constructivas. Los padres pueden lograr los mismos resultados con sus hijos. Las críticas implantarán miedo o resentimiento en el corazón humano, pero no construirán amor ni afecto. Síntoma del temor a las críticas. Este miedo es casi tan universal como el miedo a la pobreza, y sus efectos son igual de perjudiciales para el logro personal, principalmente porque este miedo destruye la iniciativa y desalienta el uso de la imaginación. Los principales síntomas de este temor son timidez, generalmente expresada por medio de nerviosismo, timidez en las conversaciones y en los encuentros con personas desconocidas, movimientos torpes de las manos y los pies y una mirada inquieta. Falta de desenvoltura, expresada mediante una falta de control de la voz, nerviosismo en presencia de los demás, mala postura del cuerpo y mala memoria. Personalidad, falta de firmeza en las decisiones, de encanto personal y de capacidad de expresar las opiniones de forma terminante. Hábito de dejar a un lado los asuntos en lugar de enfrentarse a ellos directamente. Estar de acuerdo con los demás sin revisar detenidamente sus opiniones. Complejos de inferioridad. Costumbre de mostrar la aprobación de uno mismo por medio de palabras y acciones para ocultar el propio sentimiento de inferioridad. Uso de buenas palabras para impresionar a los demás, a menudo sin saber su verdadero significado. Imitar a los demás en sus formas de vestir, hablar y comportarse. Hábito de jactarse de logros imaginarios que a veces da una apariencia superficial de tener un sentimiento de superioridad. Extravagancia. Hábito de intentar no ser menos que el vecino, gastando más de lo que le permiten sus ingresos. Falta de iniciativa. Fracaso a la hora de aprovechar oportunidades para progresar, temor a expresar opiniones, falta de confianza en las propias ideas, dar respuestas evasivas a preguntas de un superior, vacilación en la manera de comportarse y de hablar y engañarse con palabras y acciones. Falta de ambición. Pereza mental y física, falta de carácter firme, lentitud en la toma de decisiones, facilidad en dejar influirse por los demás, hábito de criticar a los demás a sus espaldas y de halagarlos en su presencia, costumbre de aceptar las derrotas sin protestar, de abandonar una tarea cuando los demás se oponen, de sospechar de los demás sin pruebas, falta de tacto en la conducta y el habla, e incapacidad de aceptar la propia culpa por los errores cometidos. El temor a la mala salud. Este miedo puede remontarse a una herencia física y social. Su origen está estrechamente relacionada con las causas del miedo a la vejez y el miedo a la muerte, porque conducen a uno al borde de mundos terribles, de los que el ser humano no sabe nada, pero de los cuales le han enseñado historias inquietantes. También existe la opinión un tanto generalizada de que ciertas personas poco éticas que han estado involucradas en el negocio de vender salud han tenido bastante que ver con el mantenimiento del temor a la enfermedad. Por lo general, el ser humano teme a la mala salud por las terribles imágenes que se le han implantado en la mente de lo que le podría pasar si lo alcanzara la muerte. También le teme por la carga económica que podría representar.
Un médico reputado estimó que el 75% de las personas que acuden al médico padecen hipocondria, enfermedades imaginarias. Se ha demostrado con la mayor certeza posible que el temor a la enfermedad, incluso aunque no exista una sola causa para tener miedo, con frecuencia provoca los síntomas físicos de la temida enfermedad. Poderosa e imponente es la mente humana. Es tan capaz de construir como de destruir. Los fabricantes de medicamentos han hecho grandes fortunas aprovechándose de esta común debilidad. Esta forma de imposición sobre una humanidad crédula llegó a ser tan prevaleciente hace unos 20 años que la revista Colliers Weekly emprendió una dura campaña contra alguno de los peores ofensores en el negocio de los medicamentos. Durante la epidemia de la gripe que estalló en la Primera Guerra Mundial, el alcalde de Nueva York tomó medidas drásticas para comprobar el daño que las personas se estaban haciendo a sí mismas con su inherente temor a la enfermedad. Llamó a las periodistas y les dijo: «Caballeros, siento la necesidad de pedirles que no publiquen ningún titular alarmante sobre la epidemia de la gripe. Si no cooperan conmigo, nos hallaremos en una situación incontrolable». Los periódicos dejaron de publicar noticias sobre la gripe y en un mes la epidemia estaba exitosamente bajo control. Mediante una serie de experimentos dirigidos hace varios años, quedó demostrado que las personas pueden enfermar por medio de la sugestión. Efectuamos este experimento haciendo que 3 conocidos visitaran a las víctimas y que cada uno de ellos les preguntara: «¿Qué te aflige? Te ves muy enfermo». El primer interrogador normalmente provocaba una sonrisa y una respuesta despreocupada a la víctima: «Oh, nada, estoy bien». El segundo normalmente recibía la respuesta: «No lo sé exactamente, pero me siento mal». El tercer interrogador, por lo general, se encontraba con que la víctima admitía con franqueza que se sentía realmente enferma. El lector puede intentar hacer este experimento con un conocido suyo si duda de su resultado, pero no debe llevar el experimento demasiado lejos. Existe una secta religiosa cuyos miembros se vengan de sus enemigos por el método del embrujamiento. Lo llaman echar una maldición a la víctima. Existe una abrumadora evidencia de que la enfermedad a veces empieza en forma de un impulso de pensamiento negativo. Tal impulso puede transmitirse de una mente a otra, mediante sugestión o crearlo un individuo en su propia mente. Un hombre que fue bendecido con más sabiduría de la que este suceso podría indicar, dijo una vez: «Siempre que alguien me pregunta cómo me siento, desearía responder con un puñetazo». Los médicos aconsejan a sus pacientes un cambio de clima para mejorar su salud, porque es necesario un cambio de actitud mental. La semilla del miedo de la enfermedad vive en la mente de todo ser humano. La preocupación, el miedo, el desánimo y la decepción en los asuntos amorosos y financieros hacen que esta semilla germine y crezca. La reciente crisis económica ha mantenido ocupados a los médicos porque toda forma de pensamiento negativo puede causar enfermedades. Las decepciones en los negocios y en el amor encabezan las listas de causas del temor a la mala salud. Un joven sufrió una decepción amorosa que lo envió al hospital. Durante meses se debatió entre la vida y la muerte. Llamaron a un especialista en terapia sugestiva y este sustituyó a las enfermeras por una mujer joven sumamente encantadora que empezó por previo acuerdo con el médico a hacer el amor con él el primer día de trabajo. En 3 meses el paciente fue dado de alta del hospital todavía aquejado, pero con una enfermedad completamente distinta. Estaba enamorado otra vez. El remedio fue un engaño, pero el paciente y la enfermera más tarde se casaron. Los dos gozaban de una buena salud cuando escribí esto. Síntomas del temor a la enfermedad. Los síntomas de este temor casi universal son: autosugestión, costumbre de usar negativamente la autosugestión, en el sentido de buscar y esperar encontrar los síntomas de cualquier tipo de enfermedad. Disfrutar de las enfermedades imaginarias y hablar de ellas como si fueran reales. Hábito de probar todas las modas y los ismos que los demás recomiendan para tener valor terapéutico. Hablar con los demás sobre operaciones, accidentes y otras formas de enfermedad. Experimentar con dietas, ejercicios físicos y sistemas de adelgazamiento sin una orientación médica. Probar remedios caseros, medicamentos y curanderos. Hipocondria. Hábito de hablar y de concentrar los pensamientos en la enfermedad
y suponer su aparición hasta que ocurre una crisis nerviosa. Ningún medicamento puede curar esta condición. Surge por un pensamiento negativo y solo el pensamiento positivo puede hacer algo para remediarla. Se dice que la hipocondria, el término médico para la enfermedad imaginaria, hace el mismo daño que la enfermedad que uno teme padecer. La mayoría de los casos dominados nerviosos no son sino enfermedades imaginarias. Ejercicio. El temor a la mala salud a menudo interfiere con un ejercicio físico adecuado y resulta en sobrepeso, lo cual provoca que uno evite la vida exterior. Susceptibilidad. El temor a la mala salud destroza la resistencia natural del cuerpo y crea condiciones favorables para sufrir cualquier clase de enfermedad que uno pueda contraer. El miedo a la enfermedad con frecuencia está relacionado con el miedo a la pobreza, especialmente en el caso de los hipocondríacos que siempre están preocupados por la posibilidad de tener que pagar médicos, hospitales, etc. Esta clase de personas pasan mucho tiempo preparándose para la enfermedad, hablando sobre la muerte, ahorrando dinero para su funeral, etc. Consentirse a uno mismo. Hábito de buscar un poco de simpatía usando como cebo las enfermedades imaginarias. Las personas con frecuencia recurren a este truco para evitar trabajar. Hábito de fingir enfermedades para ocultar la mera pereza o para usar como excusa por falta de ambición. Intemperancia. Hábito de usar el alcohol y los narcóticos para terminar con los dolores, tales como cefalias, neuralgias, etc., en lugar de eliminar la causa. Hábito de leer sobre las enfermedades, de preocuparse por la posibilidad de padecerlas y de leer publicidad sobre medicamentos. El temor a la pérdida del amor. La fuente original de este miedo innato apenas necesita describirse, porque obviamente surgió de la tendencia del hombre a la poligamia, que tiene la costumbre de quitarle la pareja a sus semejantes y de tomarse libertades con ellas siempre que quisiera. Los celos y otras formas de demencia precoz surgieron del temor innato del ser humano a la pérdida del amor de alguien. Este temor es el más doloroso de los 6, probablemente trastoca más la mente y el cuerpo que cualquier otro temor básico, puesto que con frecuencia conduce a la locura permanente. El temor a la pérdida del amor probablemente se remonte a la Edad de Piedra, cuando los hombres robaban a las mujeres utilizando la fuerza bruta. Hoy en día siguen robándolas, pero su técnica ha cambiado. En lugar de la fuerza, ahora utilizan la persuasión, la promesa de bonitas prendas de ropa, coches y otros cebos muchos más eficaces que la fuerza física. Los hábitos del hombre son los mismos que en los albores de la civilización, solo que ahora los expresan de un modo distinto. Un análisis detallado ha mostrado que las mujeres son más susceptibles a este temor que los hombres. Este hecho tiene una explicación sencilla. Las mujeres han aprendido por experiencia propia que los hombres son polígamos por naturaleza y que no se puede confiar en ellos cuando están en manos de rivales. Síntomas del temor a la pérdida del amor. Los síntomas distintivos de este miedo son celos, hábito de sospechar de los amigos y los seres queridos sin ninguna evidencia razonable de tener motivos suficientes. Los celos son un tipo de demencia precoz que a veces vuelve a uno agresivo sin la más mínima causa. Hábito de acusar de infidelidad a la mujer o al marido sin tener ningún fundamento. Sospecha generalizada y falsa absoluta de fe en todo. Búsqueda de defectos. Hábito de encontrar defectos en los amigos, los familiares, los compañeros de trabajo y los seres queridos a la mínima provocación o sin ninguna causa que lo justifique. Adicción al juego. Hábito de jugar, robar, engañar y aceptar cualquier ocasión de riesgo para llevarle dinero a sus seres queridos, con la creencia de que el amor se puede comprar. Hábito de gastar más allá de las posibilidades de uno, de endeudarse, de hacer regalos a la persona amada como objeto de dar una imagen favorable. Insomnio, nerviosismo, falta de persistencia, falta de voluntad, falta de autocontrol, de autoconfianza y mal temperamento. El temor a la vejez. Por lo general, este temor proviene de dos fuentes. La primera es la creencia de que la vejez puede acarrear pobreza.
La segunda, y con mucho la más común, son las falsas y crueles enseñanzas del pasado que se han mezclado demasiado con referencias apocalípticas y otros fantasmas astutamente ideados para esclavizar al ser humano a través del miedo. El ser humano tiene dos razones muy sensatas que explican sus aprensiones sobre el temor a la vejez. Una que surge de su desconfianza del prójimo, que puede aprovecharse de cualquier bien mundano que posea, y la otra de las terribles imágenes del mundo del más allá que fueron implantadas en su mente a través de la herencia social antes de que llegara a controlar plenamente su mente. La posibilidad de tener una mala salud, que es lo más habitual a medida que las personas se hacen mayores, también contribuye a este temor común a la vejez. El erotismo también entra en las causas del temor a la vejez, porque ningún ser humano aprecia demasiado la idea de dejar de ser atractivo sexualmente. La causa más común del temor a la vejez está asociada con la posibilidad de ser pobres. Un hospicio no es una palabra bonita. Provoca escalofríos a cualquier persona que se enfrenta a la posibilidad de tener que pasar sus últimos años en un lugar así. Otra causa del temor a la vejez es la posibilidad de perder la libertad y la independencia, puesto que la vejez puede suponer la pérdida de la libertad, tanto física como económica. Síntomas del temor a la vejez. Los síntomas más comunes de este miedo son tendencia a desacelerar y a desarrollar complejos de inferioridad en la edad de la madurez mental, alrededor de los 40, con la falsa creencia de que uno está resbalando a causa de la edad. Lo cierto es que los años más provechosos del ser humano mental y espiritualmente son entre los 40 y los 60. Hábito de hablar pidiendo disculpas por ser viejo, solo porque uno ha llegado a los 40 o a los 50, en lugar de darle la vuelta a esta situación y expresar gratitud por haber llegado a la edad de la sabiduría y la comprensión. Hábito de terminar con la iniciativa, la imaginación y la confianza en uno mismo por la falsa creencia de que uno es demasiado viejo para tener estas cualidades. Hábito de hombres y mujeres de 40 años que se visten con el fin de intentar aparentar ser mucho más jóvenes y que actúan con las formas de los jóvenes, inspirando de este modo el ridículo, tanto a sus amigos como a los desconocidos. El temor a la muerte. Para algunos, este es el temor más cruel de todos. La razón es obvia. Las terribles punzadas del miedo asociado con la idea de la muerte, en la mayoría de los casos, puede cargarse directamente a cuenta del fanatismo religioso. Los llamados paganos temen menos a la muerte que los más civilizados. Durante miles de años, el ser humano se ha estado haciendo las siguientes preguntas que todavía restan sin responder. ¿De dónde y a dónde? ¿De dónde he venido y a dónde iré? Durante las oscuras etapas del pasado, los más astutos y hábiles no tardaron en ofrecer la respuesta a estas preguntas a cambio de un precio. Observemos ahora la principal fuente del temor a la muerte. Entra en mi tienda, abraza mi fe, acepta mis dogmas y te daré el billete que te admitirá inmediatamente en el cielo cuando mueras, grita un líder sectario. Permanece fuera de mi tienda y el diablo se apoderará de ti y te quemará durante toda la eternidad. La eternidad es mucho tiempo. El fuego es algo terrible. La idea de un castigo eterno con fuego no solo provoca que el ser humano tema la muerte, sino que con frecuencia le hace perder la razón. Destruye el interés por la vida y hace que la felicidad sea imposible. Durante mi investigación revisé un libro llamado Un catálogo de los dioses, en el que se enumeraban 30.000 dioses que el ser humano había adorado alguna vez. Piensa en ello, 30.000 dioses, representados desde un cangrejo hasta por un hombre. No es de extrañar que el ser humano se haya vuelto temeroso a la idea de la muerte. Mientras que el líder religioso puede ser incapaz de proporcionar un salvoconducto al cielo y también, por falta de dicha provisión, de permitir que los desgraciados desciendan al infierno, la posibilidad de lo último parece tan terrible que tan solo pensar en ello echa mano de la imaginación de un modo tan realista que paraliza la razón e instaura el miedo a la muerte. En realidad, nadie sabe ni jamás ha sabido cómo es el cielo o el infierno, ni nadie sabe si estos lugares existen realmente. Esta mera falta de conocimiento abre la puerta de la mente humana a los charlatanes, que así acceden a esta mente y la controlan con su provisión de ilusionismo y diversos tipos de estafas y fraudes.
Actualmente el temor a la muerte no es tan común como en la época en la que todavía no existían las grandes universidades y escuelas superiores. Los científicos han mostrado el foco de la verdad al mundo, y esta verdad está liberando rápidamente a los hombres y las mujeres de ese terrible miedo a la muerte. Los jóvenes universitarios no se dejan impresionar con facilidad por el fuego del infierno. Con ayuda de la biología, la astrología, la geología y otras ciencias afines, los temores de las épocas oscuras que controlaron las mentes de los individuos y destruyeron su razón se han ido disipando. Los manicomios están repletos de hombres y mujeres que han enloquecido a causa del temor a la muerte. Este miedo no tiene ninguna utilidad. La muerte llegará al margen de lo que cualquier persona pueda pensar sobre ella. Uno debe aceptarla, puesto que es una necesidad, y apartar de su mente este pensamiento. Si la muerte no fuera una necesidad, no le ocurriría a todo el mundo. Quizás no sea tan mala como se le ha retratado. El mundo entero está compuesta únicamente de dos cosas, energía y materia. En la física elemental aprendemos que ni la materia ni la energía, las únicas realidades conocidas por el ser humano, pueden crearse ni destruirse. Solo pueden transformarse, pero no destruirse. La vida, si es algo, es energía. Si la materia y la energía no pueden destruirse, entonces la vida tampoco. La vida, como cualquier otra forma de energía, puede pasar por diversos estados de transición o cambio, pero no puede destruirse. La muerte es una mera transición. Si la muerte no es un mero cambio o transición, entonces no ocurre nada después de la muerte, excepto un largo sueño, eterno y tranquilo, y del sueño no hay nada que temer. De este modo, uno puede hacer desaparecer para siempre el temor a la muerte. Síntomas del temor a la muerte. Los síntomas general de este miedo es el hábito de pensar en la muerte en lugar de sacar el máximo provecho de la vida, debido generalmente a una falta de objetivos o de una ocupación adecuada. Este temor predomina más en la vejez, pero algunas veces los más jóvenes son víctimas de él. El mejor de los remedios para el temor a la muerte es tener un deseo imperioso de triunfar, respaldado por un servicio útil que ofrecer a los demás. Una persona ocupada rara vez tiene tiempo de pensar en la muerte. Considera que la vida es demasiado apasionante para preocuparse por la muerte. Algunas veces el temor a la muerte está estrechamente relacionado con el temor a la pobreza, donde la propia muerte dejaría a los seres queridos en una situación miserable. En otros casos, el temor a la muerte se debe a una enfermedad y a la consecuencia y la pérdida de resistencia del cuerpo. Las causas más comunes del temor a la muerte son mala salud, pobreza, falta de una ocupación adecuada, desilusión en el amor, locura y fanatismo religioso. La preocupación. La preocupación es un estado mental basado en el miedo. Surte efecto lentamente pero de manera persistente. Es insidiosa y sutil. Poco a poco se abre paso hasta que paraliza la facultad de razonamiento y destruye la confianza en uno mismo y la iniciativa. La preocupación es un tipo de miedo prolongado causado por la indecisión, por lo tanto es un estado mental que puede controlarse. Una mente inestable no tiene ninguna utilidad y la indecisión crea inestabilidad. La mayoría de las personas carecen de fuerza de voluntad para tomar decisiones rápidamente y para permanecer fieles a ellas cuando les han tomado, incluso bajo condiciones económicamente normales. Durante los periodos de desasosiego económico, tal y como el mundo ha experimentado recientemente, el individuo se ve desfavorecido no solo por su natural lentitud en la toma de decisiones, sino por la influencia de la indecisión de los de su alrededor, que crean un estado de indecisión masiva. Durante la depresión, la atmósfera de todo el mundo ha estado impregnada de mieditis y de preocupación pandémica, los dos gérmenes que empezaron a expandirse después del crack de Wall Street en 1929. Solo se conoce un antídoto para estos gérmenes y se trata del hábito de tomar decisiones rápida y firmemente. Además, en un antídoto que todo individuo debe suministrarse a sí mismo. En cuanto hemos tomado la decisión de seguir una línea de acción definida, las condiciones dejan de preocuparnos. En una ocasión entrevisté a un hombre que iba a ser electrocutado 2 horas más tarde. El convicto era el más tranquilo de los 8 hombres que estaban con él en la celda, también condenados a muerte. Su serenidad me obligó a preguntarle cómo se sentía al saber que iba a ser electrocutado y que se iba a la eternidad en breves momentos. Con una sonrisa confiada me respondió:
Me siento bien. Solo piensa, hermano, mis problemas pronto habrán terminado. A lo largo de mi vida solo he tenido problemas. Ha sido un sufrimiento conseguir alimentos y comida. Pronto no necesitaré nada de esto. Me he sentido bien desde que supe con certeza que iba a morir. Me decidí entonces a aceptar mi destino con buen humor. Mientras hablaba, devoraba una cena de proporciones suficientes para 3 hombres, alimentándose con cada bocado de la comida que le habían traído, disfrutándolo tanto como si ningún desastre lo hubiera estado esperando. La decisión le hizo resignarse con su destino. La decisión también puede prevenir a uno de aceptar circunstancias indeseadas. Los 6 temores básicos se transforman, a través de la indecisión, en un estado de preocupación. Uno puede liberarse para siempre del temor a la muerte si toma la decisión de aceptarla como un acontecimiento del que no puede escapar. Puede eliminar el temor a la vejez si decide aceptar que no es un impedimento, sino una gran bendición que conlleva una sabiduría, un autocontrol y un conocimiento desconocidos en la juventud. Puede deshacerse del temor a la enfermedad si decide olvidar los síntomas y dominar el temor a la pérdida del amor si resuelve llevarse bien con el amor en caso de que sea necesario. Puede terminar con el hábito de preocuparse en todas sus formas si toma una decisión global de que nada de lo que la vida tiene para ofrecer merece el precio de la preocupación. Con esta decisión logrará desenvoltura, paz mental y tranquilidad del pensamiento, y eso le dará felicidad. Una persona cuya mente está repleta de miedo no solo destruye sus propias ocasiones de actuar con inteligencia, sino que transmite estas vibraciones destructivas a las mentes de todos los que entran en contacto con él y destruye también sus oportunidades. Incluso un perro o un caballo saben cuando su dueño carece de valentía. Además, un perro o un caballo captarán las vibraciones de miedo que desprenden sus dueños y se comportarán conforme a ellas. En los niveles inferiores de la línea de inteligencia del reino animal, también encontraremos esta misma capacidad de captar vibraciones de miedo. Una abeja inmediatamente nota el miedo en la mente de una persona. Por razones desconocidas, una abeja pica más fácilmente a la persona cuya mente está liberando vibraciones de miedo que a aquella en la que no detecta ningún temor. Las vibraciones de miedo pasan de una mente a otra con la misma rapidez y exactitud y por el mismo medio que la voz humana de una emisora a un aparato de radio. La telepatía es una realidad. Los pensamientos pasan de una mente a otra voluntariamente, al margen de lo que reconozca o no la persona que los libera o la persona que los recibe. Prácticamente con toda certeza, la persona que expresa las palabras, los pensamientos negativos o destructivos, experimentará los resultados de esas palabras en formas de un contragolpe destructivo. La liberación de impulsos del pensamiento destructivos por sí sola, sin ayuda de palabras, también provoca un contragolpe de varias formas. La primera de todas, quizás la más importante que debe recordarse, es que la persona que libera pensamientos de naturaleza destructiva sufre el daño de la ruptura de la facultad de la imaginación creativa. En segundo lugar, la presencia de cualquier emoción negativa en la mente desarrolla una personalidad negativa que repele a las personas y con frecuencia las convierte en antagonistas. La tercera fuente de perjuicios para la persona que hospeda o libera pensamientos negativos yace en este importante hecho. Esos impulsos del pensamiento no solo dañan a los demás, sino que también se asientan en el subconsciente de la persona que los está liberando y allí pasan a formar parte de su carácter. Uno nunca termina con un pensamiento simplemente liberándolo. Cuando suelta un pensamiento, este se expande en cualquier dirección a través del éter, pero también se implanta de manera permanente en el subconsciente de la persona que lo esté emitiendo. El negocio del lector es, supuestamente, alcanzar el éxito. Para tener éxito debe hallar tranquilidad, adquirir las necesidades de los materiales de la vida y, sobre todo, lograr felicidad. Todas estas pruebas del éxito empiezan en forma de impulsos de pensamiento. Uno puede controlar su propia mente porque tiene el poder de alimentarla con cualquier impulso del pensamiento que elija. Este privilegio también supone la responsabilidad de usarlo de forma constructiva. El lector es el maestro de su propio destino terrenal y eso es tan cierto como que tiene el poder de controlar sus propios pensamientos. Puede influir, dirigir y eventualmente controlar su propio entorno y hacer que su vida sea lo que desee. O puede desaprovechar un privilegio que es suyo y hacer que su vida esté a las órdenes de los demás,
arrojándose así al ancho océano de las circunstancias, donde está lanzado de un lado a otro como una astilla en las olas de un océano. El taller del diablo, la séptima maldad básica. Además de los 6 temores básicos, las personas sufren de otro mal que constituye un terreno fértil en que las semillas del fracaso crecen en abundancia. Es tan sutil que muchas veces no se detecta su presencia. Esta aflicción no puede clasificarse apropiadamente como un miedo. Está más profundamente arraigada y suele ser más perjudicial que todos los temores anteriores. A falta de un nombre mejor, llamaremos a este mal susceptibilidad a las influencias negativas. Las personas que acumulan grandes riquezas siempre se protegen a sí mismas de esta maldad. Los pobres nunca lo hacen. Aquellos que triunfan en cualquier profesión han preparado su mente para resistir a este mal. Si el lector está leyendo esta filosofía con el fin de acumular riquezas, debería examinarse muy detenidamente para determinar si es susceptible a las influencias negativas. Si omite este autoanálisis, perderá su derecho a alcanzar el objeto de sus deseos. Invito al lector a hacerse el autoanálisis. Después de leer las preguntas del autoanálisis, debe tomar en consideración sus respuestas de forma rigurosa. Debe enfrentarse a la tarea con el mismo esmero con que buscaría a cualquier otro enemigo que supiera que lo esté esperando al acecho y ocuparse de sus propios fallos, tal y como lo haría con un enemigo más tangible. Uno puede protegerse fácilmente de los ladrones de las autopistas porque la ley proporciona una cooperación organizada en su beneficio, pero la séptima maldad básica es más difícil de dominar porque ataca cuando uno no es consciente de su presencia, cuando está dormido y cuando está despierto. Además, sus armas son intangibles porque solo consisten en un estado mental. Este mal también es peligroso porque golpea de tantas formas distintas como experiencias humanas hay. Algunas veces se introduce en la mente por medio de las palabras bien intencionadas de nuestros propios familiares. En otras ocasiones se lleva por dentro a través de la propia actitud mental. Siempre es tan letal como un veneno, si bien no puede matar tan rápidamente. ¿Cómo protegerse de las influencias negativas? Para protegernos de las influencias negativas, tanto de las que uno genera como de las que resultan de las actividades de personas negativas de nuestro alrededor, debemos reconocer que tenemos fuerza de voluntad y usarla constantemente hasta que construya un muro de inmunidad en nuestra propia mente contra las influencias negativas. Debemos reconocer el hecho de que nosotros y todos los demás seres humanos somos vagos, indiferentes y susceptibles por naturaleza a todas las sugerencias que armonizan con nuestras debilidades. Debemos reconocer que por naturaleza somos susceptibles a los 6 temores y debemos establecernos hábitos con la finalidad de contrarrestar todos estos miedos. Debemos reconocer que las influencias negativas con frecuencia operan en nuestra mente a través del subconsciente. Por lo tanto, resultan difíciles de detectar y debemos mantener nuestra mente cerrada ante todas las personas que nos deprimen o desalientan de algún modo. Uno debe vaciar el interior de su botiquín, tirar todas las pastillas y dejar de complacer a los resfriados, los achaques, los dolores y las enfermedades imaginarias. Debemos buscar deliberadamente la compañía de personas que nos influyan para que pensemos y actuemos por nosotros mismos. No debemos suponer que ocurrirán problemas porque esta actitud tiende a no decepcionar. Sin duda, la debilidad más común de todos los seres humanos es el hábito de dejar la mente abierta a la influencia negativa de los demás. Esta debilidad es la más dañina, porque la mayoría de las personas no reconocen que pueden sufrirla, y muchos de los que sí lo admiten descuidan o se niegan a corregir este mal hasta que se convierte en una parte incontrolable de sus hábitos cotidianos. He preparado la siguiente lista de preguntas a fin de ayudar a los que deseen verse como lo que realmente son. Uno debe leer las preguntas y responder en voz alta para poder oír su propia voz. Eso hará que le resulte más fácil ser honesto consigo mismo. Preguntas para la prueba de autoanálisis. ¿Se queja con frecuencia de sentirse mal? Y si es así, ¿cuál es la causa? ¿Encuentra defectos en los demás a la mínima provocación? ¿Comete errores frecuentemente en su trabajo? En caso afirmativo, ¿por qué? ¿Es sarcástico y ofensivo en sus conversaciones?
Evita deliberadamente asociarse con otras personas. En caso afirmativo, ¿por qué? Sufre con frecuencia de indigestión. En caso afirmativo, ¿cuál es la causa? Le parece que la vida es fútil y el futuro desesperanzador. En caso afirmativo, ¿por qué? ¿Le gusta su trabajo? En caso negativo, ¿por qué? ¿Siente con frecuencia lástima de sí mismo? En caso afirmativo, ¿por qué? ¿Tiene envidia de aquellos que destacan más que usted? ¿A qué dedica más tiempo? ¿A pensar en el éxito o en el fracaso? A medida que pasan los años, ¿está ganando o perdiendo la confianza en sí mismo? ¿Aprende algo provechoso de todos los errores? ¿Está permitiendo que algún familiar o conocido le preocupe? En caso afirmativo, ¿por qué? A veces está en las nubes y otras en las profundidades del desconsuelo. ¿Quién es la persona que más le inspira? ¿Por qué? ¿Tolera las influencias negativas o desalentadoras que podría evitar? ¿Es despreocupado con su apariencia? En caso afirmativo, ¿cuándo y por qué? ¿Ha aprendido a enterrar sus problemas a base de estar demasiado ocupado como para molestarse por ellos? ¿Se considera un enclenque sin carácter si permitiera que los demás pensaran por usted? Descuida hacerse una limpieza interna hasta que una intoxicación le vuelve malhumorado e irritable. ¿Cuántos alborotos evitables le molestan y por qué los tolera? ¿Recurre al alcohol, los narcóticos o los cigarrillos para calmar sus nervios? En caso afirmativo, ¿por qué no pone a prueba su fuerza de voluntad? ¿Alguien le fastidia? En caso afirmativo, ¿por qué? ¿Tiene un objetivo principal definido? En caso afirmativo, ¿cuál es y qué plan tiene para conseguirlo? ¿Sufre alguno de los 6 temores básicos? En caso afirmativo, ¿de cuáles? ¿Tiene algún método para protegerse de las influencias negativas de los demás? ¿Utiliza deliberadamente la autosugestión para hacer que su mente sea positiva? ¿Qué valora más, sus posesiones materiales o sus privilegios de poder controlar los propios pensamientos? ¿Se deja influenciar por los demás con facilidad en contra de su propio juicio? ¿Hoy ha añadido algo de valor a su provisión de conocimiento o estado mental? ¿Se enfrenta directamente a las circunstancias que le hacen infeliz o soslaya la responsabilidad? ¿Analiza todos los errores y fracasos e intenta beneficiarse de ellos o adopta la actitud de que no es su deber? ¿Puede nombrar 3 de sus debilidades más perjudiciales? ¿Qué hace para corregirlas? ¿Anima a los demás a que le explique sus preocupaciones por compasión? ¿Elige de sus experiencias cotidianas lecciones e influencias que le ayudan a progresar a nivel personal? ¿Su presencia tiene como norma general una influencia negativa en los demás? ¿Qué hábitos de los demás le molestan más? ¿Se forma sus propias opiniones o permite que los demás influyan en usted? ¿Ha aprendido cómo crear un estado mental con el que poder protegerse de las influencias desalentadoras? ¿Su trabajo le inspira fe y esperanza? ¿Es consciente de que posee fuerzas espirituales con suficiente poder para permitirle mantener la mente libre de todos los tipos de miedo? ¿Su religión le ayuda a mantener su mente positiva? ¿Cree que es su deber compartir las preocupaciones de otras personas? En caso afirmativo, ¿por qué? Si crees en el dicho, Dios los crea y ellos se juntan, ¿qué ha descubierto sobre sí mismo al analizar a los amigos que atrae? ¿Qué relación, si es que la hay, ve entre las personas con las que más se relaciona y las adversidades que puede experimentar? ¿Es posible que alguna persona a la que considera un amigo sea en realidad su peor enemigo debido a la influencia negativa que ejerce sobre usted? ¿Con qué criterios juzga si alguien es de ayuda o perjudicial para usted? ¿Sus compañeros más íntimos son mentalmente inferiores o superiores a usted? ¿Cuánto tiempo al día dedica a su trabajo, dormir, divertirse y relajarse, adquirir conocimientos útiles, perder el tiempo? ¿Quién entre sus conocidos le anima más? ¿Le previene más? ¿Le desanima más? ¿Le ayuda más de otras formas? ¿Cuál es su máxima preocupación? ¿Por qué la tolera? Cuando los demás le ofrecen un consejo que no ha podido, ¿lo acepta sin cuestionarlo o analiza su motivo? ¿Qué desea por encima de cualquier cosa? ¿Tiene la intención de adquirirlo?
¿Está dispuesto a subordinar todos sus demás deseos por este? ¿Cuántas horas al día dedica a su adquisición? ¿Cambia de opinión a menudo? En caso afirmativo, ¿por qué? ¿Normalmente termina lo que empieza? ¿Se impresiona con facilidad por los negocios, los títulos profesionales, los grados universitarios o la salud de los demás? ¿Se deja influenciar fácilmente por lo que los demás dicen o piensan de usted? ¿Se rodea de personas por su posición social o económica? ¿Quién cree que es la persona más importante que vive actualmente? ¿En qué aspectos esta persona es superior a usted? ¿Cuánto tiempo ha dedicado a analizar y responder estas preguntas? Por lo menos es necesario un día para analizar y responder toda la lista. Si el lector ha contestado todas las preguntas sinceramente, sabe más sobre sí mismo que la mayoría de la gente. Si analiza detenidamente las preguntas y vuelve a ellas una vez a la semana durante varios meses, se sorprenderá de la cantidad de conocimientos valiosos que ha adquirido con el simple método de responder las preguntas con sinceridad. Si no está realmente seguro de alguna de sus respuestas, puede pedir el consejo de aquellos que lo conocen bien, especialmente de los que no tienen ningún motivo para halagarlo y lo ven a través de sus ojos. La experiencia será sorprendente. Uno tiene el control absoluto sobre una única cosa, sus pensamientos. Esa es la verdad más importante y estimulante de todas. Refleja la naturaleza divina del ser humano. Este privilegio divino es el único medio con el que uno puede controlar su propio destino. Si no logra controlar su propia mente, entonces puede estar seguro de que no podrá controlar nada más. Si uno tiene que ser despreocupado con sus posesiones, es conveniente que lo sea en relación con sus bienes materiales. Su mente es su estado espiritual. Debe protegerla y utilizarla con el cuidado al que tendría derecho la realeza divina. A uno le han dado fuerza de voluntad para este fin. Desafortunadamente, no existe protección legal para los que por intención o ignorancia envenenan las mentes de los demás con sugerencias negativas. Este tipo de destrucción debería ser punible, con enormes sanciones porque puede destruir, y a menudo lo hace, las posibilidades de uno de adquirir bienes materiales que están protegidos por la ley. Personas con mentes negativas son las que intentaron convencer a Thomas Alva Edison de que no podía construir una maquinaria que grabara y reprodujera la voz humana, porque según decían, nadie había creado jamás una máquina así. Edison nos la creó. Sabía que la mente podía crear cualquier cosa que pudiera concebir y creer, y ese conocimiento fue lo que hizo destacar al gran Edison del rebaño común. Personas con mentes negativas le dijeron a Wellworth que quebraría si intentaba llevar una tienda que vendiera a 5 y 10 centavos. No las creyó. Sabía que podía hacer cualquier cosa dentro de lo razonable, si respaldaba sus planes con fe. Ejerció su derecho de dejar a un lado las sugerencias negativas de otras personas y acumuló una fortuna de más de 100 millones de dólares. Personas con mentes negativas le dijeron a George Washington que no podía contar con ganar al ejército de los británicos, muy superiores al suyo, pero ejerció su derecho divino a creer, por lo que este libro pudo publicarse bajo el amparo de la bandera de Estados Unidos, mientras que el nombre de Lord Cornwallis ha quedado relegado en el olvido. Los escépticos se burlaron desdeñosamente de Henry Ford cuando probó su primer automóvil construido con torpeza en las calles de Detroit. Algunos dijeron que aquella cosa nunca sería práctica. Otros dijeron que nadie pagaría por un aparato así. Ford dijo: «Le proporcionaré al mundo automóviles seguros», y lo hizo. Su decisión de confiar en su propio juicio la ha hecho acumular una fortuna mucho mayor de lo que podrían gastar las 5 generaciones siguientes a sus descendientes. Para el beneficio de los que buscan vastas riquezas, cabe recordar que prácticamente la única diferencia entre Henry Ford y la mayoría de más de 100.000 individuos que trabajan para él es que Ford tiene una mente que controla y los otros tienen mentes que no intentan controlar. He mencionado repetidamente a Ford porque es un ejemplo asombroso de lo que puede cumplir una persona con una mente y una voluntad de controlarla. Su historial hace temblar los pilares que sustentan la excusa tan gastada. Nunca tuvo una oportunidad. Ford tampoco tuvo nunca una oportunidad, sino que creó una oportunidad y la respaldó con persistencia hasta enriquecerse más que eso.
El control de la mente se logra con autodisciplina y el hábito. O bien uno controla su mente, o bien ésta lo controla a él. No hay compromisos a medias. El método más práctico para controlar la mente es el hábito de mantenerla ocupada con un propósito definido, respaldado por un plan concreto. El lector puede buscar el historial de cualquier persona que haya alcanzado el éxito notable y observará que tiene el control de su propia mente y además que ejercita ese control y lo dirige a la consecución de objetos definidos. Sin este control del éxito es imposible. 57. Famosas excusas del antiguo sí. Las personas que no tienen éxito tienen un rasgo distintivo en común. Conocen todas las razones del fracaso y tienen todo lo que creen ser excusas infalibles para dar una explicación convincente de su ausencia de éxitos. Algunas de estas excusas son ingeniosas y pocas de ellas pueden justificarse por los hechos, pero las excusas no pueden utilizarse para ganar dinero. El mundo solo quiere saber una cosa: ¿has logrado el éxito? Un analista del carácter elaboró una lista de las excusas que se usan más habitualmente. A medida que el lector lea la lista, le aconsejo que se examine detenidamente y determine cuántas de ellas utiliza, si es que utiliza alguna. Recuerde también que la filosofía de este libro hace que todas estas excusas se vuelvan obsoletas. Si no tuviera una esposa y una familia, si tuviera suficiente empeño, si tuviera dinero, si tuviera una buena educación, si pudiera conseguir un trabajo, si tuviera buena salud, si tuviera tiempo, si fuera una época mejor, si los demás me entendieran, si las condiciones de mi alrededor fueran distintas, si pudiera volver a vivir mi vida, si no temiera lo que los demás pudieran decir, si hubiera tenido una oportunidad, si ahora tuviera una oportunidad, si los demás no tuvieran nada en contra mío, si nada me detuviera, si fuera más joven, si pudiera hacer lo que quiero, si hubiera nacido rico, si pudiera conocer a las personas adecuadas, si tuviera el talento de algunas personas, si pudiera hacerme valer, si hubiera aprovechado las oportunidades pasadas, si las personas no me sacarían de quicio, si no tuviera que mantener mi hogar y cuidar de mis hijos, si pudiera ahorrar, si mi jefe me apreciaría, si tuviera a alguien que me pudiera ayudar, si mi familia me entendiera, si viviera en una gran ciudad, si pudiera volver a empezar, si tuviera libertad, si tuviera la personalidad de algunas personas, si no estuviera tan gordo, si se conocieran mis talentos, si pudiera tomarme un descanso, si pudiera saldar mis deudas, si no hubiera fracasado, si supiera cómo, si no todos se opusieran a mí, si no tuviera tantas preocupaciones, si me pudiera casar con la persona adecuada, si las personas no fueran tan ingenuas, si mi familia no fuera tan extravagante, si estuviera seguro de mí mismo, si la suerte no estuviera en mi contra, si no hubiera nacido bajo el signo equivocado, si no fuera cierto de lo que debe ser será, si no tuviera que trabajar tanto, si no hubiera perdido mi dinero, si viviera en otro barrio, si no tuviera un pasado, si tuviera mi propio negocio, si los demás me escucharan. Sí, y esta es la más importante. Si tuviera el valor de verme como lo que realmente soy, descubriría qué es lo que hago mal y lo corregiría, y entonces podría tener una oportunidad de beneficiarme de mis errores y aprender de la experiencia de los demás. Porque sé que hay algo que hago mal, o de lo contrario, ahora estaría donde habría estado si hubiera dedicado más tiempo a analizar mis debilidades y menos a buscar excusas para encubrirlas. Crear excusas para encontrar explicaciones razonables del propio fracaso es un pasatiempo nacional. El hábito es tan antiguo como la raza humana y es nefasto para el éxito, porque las personas se aferran a estas excusas favoritas. La respuesta es obvia: defienden sus excusas porque ellas mismas las crean. La excusa de una persona es fruto de su propia imaginación y la naturaleza del ser humano es defender las propias invenciones. Crear excusas es un hábito profundamente arraigado y los hábitos son difíciles de romper, especialmente cuando nos proporcionan una justificación para aquello que hacemos.
Platón tenía esta verdad en mente cuando dijo: la primera y la mejor victoria es conquistarse a uno mismo. Dejarse dominar por el propio ego es lo más vergonzoso e infame. Otro filósofo tenía la misma idea en mente cuando dijo: fue una gran sorpresa para mí descubrir que la mayor fealdad que veía en los demás no era sino un reflejo de mi propia naturaleza. Siempre ha sido un misterio para mí, dijo Elbert Hubbard, el hecho de que las personas pierdan tanto tiempo engañándose a sí mismas deliberadamente, elaborando excusas para ocultar sus debilidades. Si este tiempo se empleara de otro modo, sería suficiente para curar la debilidad, y entonces las excusas serían innecesarias. Quisiera recordarle al lector que la vida es un tablero de ajedrez y el jugador contrario es el tiempo. Si uno vacila antes de mover una pieza o no la mueve inmediatamente, el tiempo apartará sus piezas del tablero. Está jugando contra un adversario que no tolerará la indecisión. Previamente habrá podido tener una excusa lógica para no haber obligado a la vida a proporcionarle aquello que le pidió. Pero esta excusa ahora está obsoleta, porque ya tiene en su posesión la llave maestra que abre la puerta a las abundantes riquezas de la vida. La llave maestra es intangible, pero es poderosa. Es el privilegio de crear en la propia mente un deseo ardiente por un tipo concreto de riquezas. No hay ninguna penalización por el uso de la llave, pero hay un precio que uno debe pagar si no la utiliza. Ese precio es el fracaso. Si utiliza la llave, hay una recompensa de proporciones magníficas, la satisfacción que sobreviene a todos los que conquistan su ego y obligan a la vida a pagarles aquello que le pide. La recompensa es digna del esfuerzo. ¿Se pondrá manos a la obra para quedar convencido? Si estamos relacionados, dijo el inmortal Emerson, nos conoceremos. Para terminar, quisiera tomar prestado su pensamiento y decir: si estamos relacionados a través de estas páginas, ya nos hemos conocido.